Yo quiero aprovechar esta media horita, estamos con el tema del plan de desarrollo y logré poder sacar un rato para venir a saludarlos, a darles las gracias por el compromiso que ustedes han tenido con nuestras políticas, con nuestros proyectos y reiterarles, como lo he hecho desde el primer día, que ustedes para nosotros son grandes aliados y que queremos que sigan ustedes sintiendo al Ministerio como un aliado de ustedes. Cuando haya inquietudes, cuando haya temores, cuando hayan preocupaciones, cuando hayan propuestas, estamos siempre abiertos a escucharlas, a dialogar y a revisar qué hay que hacer, qué hay que mejorar, qué hay que cambiar. Entonces creo que más que un escenario, venir a hablarles es más hacer una interlocución. Entonces voy a tocar un par de temas que creo que es importante hacerlo y luego hacemos un pequeño conversatorio desde el lado de ustedes. A mí me interesa pues que conozcan un par de temas sobre el proyecto de reforma al Estatuto de Transporte, algo, pero se lo dejaré el resto a la superintendente, sobre el proyecto de régimen sancionatorio del transporte, el tema de la reforma o las reformas que se vienen del Congreso de la República en materia pensional, salud y trabajo que pueden tener implicaciones en el sector, y el tema de la transición energética para el sector transporte. Esos son como los 4 temas a los que quiero hacer referencia. Empecemos con el tema de la reforma al Estatuto de Transporte, un poco qué se viene este semestre en materia de reformas en nuestro sector, de nuestro gobierno, y cuáles son las prioridades que tenemos en lo que hace al sector. Digamos, lo primero, hemos empezado en el Congreso de la República sesiones extraordinarias para discutir y aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. En este plan, pues, van las prioridades, los temas estratégicos para el gobierno del presidente Gustavo Petro en lo que es el cambio. Hemos tenido, digamos, 6 meses de un proceso de ir definiendo los ejes de la transformación del Estado, de las políticas del Estado. Comenzamos con el tema presupuestal, que fue arrancar un proyecto de presupuesto que había armado el gobierno anterior y empezamos a darle un poco línea al país de para dónde íbamos con la reforma tributaria, dejando en claro que es un gobierno que piensa más o fundamentalmente en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, en generar igualdad, equidad y progreso para todos. Cuando estábamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo, que lo hicimos a partir de los diálogos regionales vinculantes, empezamos a repensar cuál iba a ser el país de estos 4 años y el país que estamos empezando a construir. Y cuando Planeación Nacional hizo como una especie de visión de país y de inversión en unos recursos que estimamos en el presupuesto de 4 años esté por los 1.600 billones de pesos, pues se fijaron como los temas prioritarios con un esquema de lo que venía siendo el pasado. Entonces, la mayor inversión iba para Bogotá, para Antioquia, y el presidente dijo que ese no era su programa de gobierno, que el plan de desarrollo tenía que reflejar la visión del país a partir del programa de gobierno. Y ese es el plan nacional que se los voy a compartir para que le echen una mirada cuando les quede un rato y tengan una visión, entre otras, en nuestros temas. ¿Cuáles son en materia de infraestructura los ejes
sobre los cuales vamos a trabajar. Y el presidente dispuso que si aquí no hacíamos un gran cambio en la distribución de los recursos y en la definición de las prioridades, pues no estábamos haciendo el cambio. Así que el plan, como está concebido y se le entregó al Congreso, refleja un plan donde se hace una gran inversión de recursos en esa Colombia profunda, la Orinoquía, la Amazonía, el Pacífico y otras zonas del territorio nacional que habían pasado o que venían siendo olvidadas en materia de inversión. Y entonces empezamos a estructurar para el plan el tema de vías. Y entonces llevábamos un poco los proyectos que estaban y el presidente dijo, a mí no me interesan esos proyectos que traía el presidente Duque. Yo quiero priorizar mis proyectos. Y prioriza, por supuesto, ya vuelvo al tema de nuestro sector, la reforma a la salud, con una concepción de que hay que garantizar el acceso a la salud de todos. Y muchos dicen, es que el gobierno lo que va es acabar con las EPS. Solo una pequeña introducción. Y el presidente dice, eso no es así. Lo que pasa es que en nuestro sector en salud, en el sector salud, la cantidad de EPS que están en riesgo de liquidación es impresionante. Y esas son las EPS que vamos a intervenir para crear un sistema que garantice accesibilidad y garantía para todos. Hoy, claro, los de Bogotá, los de Medellín, los de Barranquilla, los de Montería, tienen acceso a la salud y el resto de los colombianos que no tienen en muchísimos municipios del país ni siquiera servicios básicos de salud. Entonces, es una reforma que va a preservar las EPS que funcionan, pero va a crear un sistema que garantice accesibilidad. Y al lado de esa gran reforma a la salud que se radica mañana en el Congreso, vienen las reformas pensional y la reforma laboral, que se han venido liderando con la participación de los sindicatos, agremiaciones, con los sectores. Esos son los tres grandes ejes. Viene una adición presupuestal, donde eje fundamental es la reforma agraria. Para el presidente, su plan de gobierno se empieza a cumplir dándole tierra a quienes no la tienen, pero no es expropiando, es comprando tierra para dársela a quienes no la tienen. Y a eso se le está invirtiendo, como a la salud, la gran mayoría de los recursos de la adición presupuestal. Y luego venimos nosotros en materia de infraestructura. El presidente ha priorizado las vías terciarias como una forma de darle conectividad a zonas del territorio nacional despobladas que no tienen cómo acceder a los centros poblados, a llevar o a comprar sus productos de primera necesidad y a trabajar un tema de conectividad en los 4 sistemas de transporte. Entonces, en todas estas reformas, los derechos del trabajador, el acceso a la salud, la garantía pensional para quienes no la tienen, es hacer realidad el porqué el cambio y para qué el cambio. En el plan de desarrollo nosotros hemos priorizado o tenemos dos ejes en nuestro sector. Uno, pues todo lo que quedó aprobado en los diálogos, todo eso quedó incorporado como parte del plan de desarrollo, porque ese es el querer de los ciudadanos. Pero nosotros hemos priorizado unos proyectos que son fundamentales para la infraestructura. En materia terrestre o carreteable, tenemos 6 grandes proyectos. El proyecto que anunció el presidente a raíz de la tragedia del sur,
que espero el 20 para ustedes, porque a muchos les puede tocar, el 20 podamos inaugurar la variante que va a permitir volver a conectar la Panamericana. Un par de transportadores fueron, visitaron la vía, hicieron algunas recomendaciones en algunas curvas y esperamos el 20 que ya haya conectividad plena entre el sur y el centro del país. Y a raíz de eso, después de 30 años o más de falsas promesas, este gobierno ya ha tomado la decisión de volverlo uno de sus grandes ejes, el proyecto Pasto-Popayán. 270 kilómetros, doble calzada. Está terminando de estructurar la ANI. Le vamos a aplicar el procedimiento de emergencia para que esa vía este mismo año esté en proceso de ya compra de predios y muy seguramente vía concesionada. Ese proyecto va a arrancar por unidades funcionales. Por cierto, tengo que remitirle las unidades funcionales que vamos a inaugurar este semestre para que sepan en los corredores viales por los que transitan, en qué estado están y cómo van. Entonces, hemos definido como prioridad esa vía. 2, el tema de San Francisco-Mocoa, que es un proyecto que estaba con vigencia futuras a 10 años. Hemos priorizado las vías de Putumayo, de Nariño y del Cauca. 3, el tema de la vía Mocoa-Ánimas-Nuquí, que es un proyecto también que tiene años y el proyecto no avanzaba. La vía de Buenaventura-Puerto Carreño, que es unir el oriente y el occidente del país. Hay algunos tramos que están hechos, pero nuestro proyecto es llegar a Puerto Carreño. No es solo carreteable, sino férreo. Y el tema Villeta-Guaduas, que también tiene muchos años y el proyecto está pues parado o no se ha avanzado. Hemos tomado la decisión de priorizarlo como eje estratégico. Lo mismo que la terminación de Ipiales-Rumichaca para conectar Colombia con Sudamérica, porque la verdad la situación de estas vías eran críticas. Hemos también priorizado temas de corredores férreos, pero más para transporte de pasajeros. El tema fluvial, con inversión en muelles y el desarrollo de los puertos y el mejoramiento de nuestros aeropuertos. Esos son nuestros grandes ejes en materia del sector transporte y, por supuesto, como les decía, 1, las vías terciarias y 2, la reparación, rehabilitación de nuestras vías. Que no hayan vías en mal estado y que tomemos decisiones que permitan utilizar la valorización para empezar a bajarle la carga al tema de los peajes. 2, el tema de la reforma del Estatuto de Transporte. Este es un proyecto para nosotros muy importante. Nuestro actual estatuto tiene más de 25 años de vigencia y tiene normas ya desuetas, tiene muchos vacíos que hoy requieren decisiones del legislador y va a ir muy unido, por supuesto, al Código Nacional de Tránsito para incorporar tecnología, para resolver muchísimos problemas que hay en cabeza de las autoridades de tránsito, de los organismos de control y de los temas como planillas, control de viajes, etcétera, etcétera. La reforma al estatuto y al código buscamos que generen beneficios en la movilidad, beneficios en la accesibilidad a trámites que hoy toca hacer personalmente, presencialmente, a hacerlos electrónicamente para acelerar y facilitar la vida de nuestros transportadores, por supuesto, y promover siempre la inclusión de los pequeños transportadores y conductores en los diferentes modos.
Hemos venido haciendo desde el Ministerio mesas de trabajo, hemos colgado en la página web un borrador, son borradores para discutir, no hay decisiones, la idea nuestra siempre es construir con consensos, que cuando vayamos al Congreso no haya un solo sector que no haya participado. Entonces, es como el tema de los taxistas y las plataformas. Problema muy difícil, porque queremos resolver el problema de todos. Entonces, si uno se sienta con los unos, los bloquean las vías los otros. Si se sienta con los otros, bloquean los otros. Colombia tiene que dejar de ser un país de exclusiones. Y si vamos a formalizar el transporte, tenemos que hacerlo entre todos. Entonces, estos códigos van a ser socializados, como lo está haciendo en la reforma al régimen sancionatorio la superintendente, para explicar qué tenemos y para escuchar de parte de ustedes qué sugieren. Nosotros no vamos a ir al Congreso con proyectos que no hayan pasado por las manos de ustedes y que nos digan qué observaciones, qué le agregamos, qué nos falta, porque uno lo mira desde el sector estatal, regulador y controlador, y ustedes desde quienes viven el diario de aplicar o cumplir esa normatividad. Entonces, ojalá que de esta asamblea conformen grupos de trabajo para que revisen el Código de Tránsito, el Código de Transporte, el régimen sancionatorio que estamos casi cerrando, porque hay que ir al Congreso. Yo le decía a los de las plataformas, es que a ustedes son los que más les conviene sacar esa ley en el Congreso, para que no tengan que vivir como fantasmas escondidos, sino que entren a la formalidad. Y es un poco el tema del taxismo, que dicen es que ustedes no se pronuncian sobre la ilegalidad, nosotros eso es lo que más estamos haciendo. Pero si no tomamos decisiones y nos ponemos de acuerdo, pues no hay legislación y van a seguir en las mismas. Las plataformas no las van a acabar, por más que uno las persiga, y tampoco los taxistas van a lograr resolver, ni las plataformas, el problema que cada uno tiene. Pero es difícil, aquí hay una mentalidad de no permitir sentarnos a dialogar entre todos y a resolver. Es un poco lo que siempre los he invitado a ustedes, como muchas veces converso con Alejandro, estamos listos a escucharlos en toda esta crisis del sur. Nuestro gran aliado ha sido el sector transportador en todo, y de parte de nosotros siempre tendrán el reconocimiento para que las cosas pues sean mejores para ustedes. A la fecha tenemos textos en borrador que han sido fruto de ese análisis que se ha venido haciendo, tanto por el Ministerio, por la Agencia de Seguridad Vial, y hemos utilizado experiencias comparadas y también jurisprudencia que ha venido saliendo de nuestros tribunales para determinar hacia dónde deben ir nuestros proyectos de códigos. Los nuevos textos vamos a seguirlos sometiendo al escrutinio de ustedes, de los organismos de tránsito descentralizado. Queremos escuchar a todos los transportadores, a los pequeños, a nuestros camioneros, a los empresarios, porque aquí todos tienen que tener la palabra. Y vamos a legislar para todos, no para unos en particular. Entonces, sí, es muy importante. Yo espero que en el curso de las próximas horas, si no tienen los textos, les hagamos llegar los borradores para que ustedes lo puedan revisar con unas fechas en que podamos hacer un par de comisiones y ustedes definan quién va al Código de Tránsito, quién va al Código de Transporte, quién va al régimen sancionatorio como interlocutores de esta Asamblea. Dicho sea el paso, el proyecto que está liderando la superintendente es un proyecto fundamental para el país.
Aquí hay muchas superintendencias, industria y comercio, financiera, sociedades, en fin, que tienen herramientas para actuar, para controlar, para vigilar, para sancionar. Pero la única que no ha sido capaz, por tanta presión, tantos intereses de por medio, ha sido la nuestra. Es una superintendencia que no tiene brazos ni piernas. Y todos los que han pasado como superintendentes, cuando yo llegué al ministerio, el viceministro que estaba y el superintendente me mostraron un proyecto que tenían de reforma y me decían, esta es la reforma que vienen trabajando hace 10 años. Aquí lo máximo que se logró fue cambiarle el nombre a la superintendencia a llegar a tener el nombre que tiene hoy. Entonces, para nosotros este proyecto es fundamental, es necesario para enfrentar la informalidad, para enfrentar la ilegalidad, para dejar reglas claras, para superar los vacíos que existen, para que la superintendencia pueda defender los derechos del usuario, pero también del transportador. Y las que sean necesarias las vamos a hacer, pero con un límite de tiempo, porque necesitamos ir al Congreso pronto para que este tema pueda resolver las dificultades que tiene de una inercia desde el pasado la superintendencia. ¿Qué busca hacer el proyecto? Lo va a decir nuestra superintendente. Definir los roles del empresario, de los propietarios del vehículo, de los usuarios afectados, por ejemplo, en el transporte aéreo, frente a los incumplimientos o abusos de las aerolíneas, o como pasa con el transporte de pasajeros, cuando fijan tarifas y no cumplen con las disposiciones que establecen cómo se fijan las mismas. Vamos a definir los roles de los generadores de los servicios de transporte y de carga y de todos los actores de la cadena logística. Entonces, muy importante sus puntos de vista, qué les parece, qué no les parece y qué más vamos a incorporar. Es un llamado a que ustedes se hagan partícipes. Ahora la super va a ser una muy buena explicación, pero como dicen por ahí, no va a explicar artículo por artículo. Ahí es donde es importante que ustedes, que conocen el tema, lo revisen detalladamente. Aquí no hay micos, aquí se molestaron por el tema de las plataformas, que estábamos buscando acabarlas. Fue una interpretación amañada porque el proyecto jamás ha buscado acabarlas. Nosotros hemos insistido que hay que formalizarlas. He ido escuchando estos días que ahora hay plataformas también para el transporte de carga. En fin, entonces es importante que miremos cómo nos volvemos más rigurosos en el control y en la inspección y vigilancia que le corresponde a la super. Respetando el compromiso nuestro de ser un gobierno del diálogo y los consensos para lograr la concertación, esta es la invitación a todos ustedes, a que estos diálogos, pues en este mes que nos queda para radicar el proyecto, sigamos teniendo contacto, escuchemos o nos envíen sus propuestas. Aida Lucy conoce el sector más que muchos, es doliente y ha estado de ese lado como de este lado, y eso es una ventaja para nosotros. Ahora vendrá el Congreso, y al Congreso queremos llegar todos con un proyecto que, digamos, lo traiga por detrás a mucha gente, a todos, y que sea el proyecto de beneficio para nuestro sector. Este proyecto ya va en 3 borradores, porque pues cada que hay reuniones con ustedes, con transportadores de pasajeros, con taxistas, vamos generando un nuevo texto y no se ha cerrado. Y si es necesario seguir socializando, la super no para en Bogotá haciendo un trabajo regionalizado para escucharlos a todos. Vamos a seguir impulsando esta mesa nacional de diálogo, en este caso con ustedes como nuestros transportadores, para ver qué más tenemos que hacer. Las reformas que les decía, laboral, salud y pensiones,
en lo que hace a conductores de servicio público de carga y pasajeros, digamos que la normatividad vigente en el sector de transporte individual de pasajeros y en el servicio de transporte terrestre exige el pago de la seguridad social. Ahí hay un tema que la ministra Gloria Inés está liderando y es cómo garantizarle a todos los trabajadores acceso a la pensión, acceso a la seguridad social y un régimen que los cobije, que los proteja. Así como el año pasado peleamos para que los trabajadores que estén involucrados en paros, en manifestaciones que puedan poner en riesgo la carga, el conductor, tengan garantías con seguros, pues vamos a buscar que aquí en esta reforma laboral, si ustedes tienen propuestas, comentarios, aunque creo que la ministra ha involucrado a todos, pues también involucre a este sector. Si lo creen necesario, la ministra les abre el espacio para conversar con ustedes. Yo le podría decir a ella que nos regale también el borrador para que lo estudien y nos diga una fecha para que los escuche, aunque reitero, no lo sé, que ha venido trabajando con ustedes. Pero no desaprovechen la oportunidad, es una reforma que va porque va, lo mismo que la reforma pensional. Entonces, hay una estrategia de participación ciudadana a través de una subcomisión de reforma laboral en el marco de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, donde temas estratégicos como la revisión de las condiciones laborales de los transportadores tiene un papel fundamental en la dignificación del transportador, del conductor y de su núcleo familiar. El 6 de febrero se hizo la mesa de diálogo sobre trabajo en plataformas digitales y se han venido haciendo diálogos en todos los temas. Así que estoy listo que me digan, si quieren más tarde, si hay interés en que busquemos el diálogo de ustedes directo con la ministra, miramos qué día y ella, en su generosidad, abrirá el espacio antes de que radique el proyecto en el Congreso de la República. El tema de la transición energética para el sector de transporte de carga y pasajeros, digamos varias cosas. La primera, con el fin de promover la eficiencia energética y la descarbonización del sector transporte, en el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia, Potencia Mundial de la Vida, estamos avanzando hacia diversas manifestaciones de movilidad de cero y bajas emisiones en todos los segmentos de transporte. Les voy a mandar el texto del proyecto de plan de desarrollo. Hay varias normas que tienen que ver con ustedes para que la revisen. Si tienen comentarios, igual, bienvenido. Nosotros estamos proponiendo soluciones para resolver los temas de sistemas masivos de transporte, los temas de nuestras grandes obras viales y la forma de financiar temas como la congelación de los incrementos de los peajes y otras manifestaciones que creemos van a ser útiles para el sector y para ustedes. Se plantea la revisión, implementación y operativización del fondo para la promoción del ascenso tecnológico. En este sentido, reconocemos y estamos trabajando muy de la mano de Naturgas para que sigamos fortaleciendo ese fondo y que la reposición sea efectiva al 100% de los vehículos de carga. Estamos articulando todo el sector y las diferentes fuentes generadoras de financiación para que haya diferentes mecanismos que desde la Nación permitan generar más recursos para este fondo de reposición. EPM y Ecopetrol vienen liderando esta transición energética, tanto en materia del hidrógeno verde, el tema de gas natural y, por supuesto, los vehículos eléctricos, que en este sector de transportadores de carga genera dificultades, pero en lo que hace a transportadores de pasajeros hay muchos avances.
La administración de los recursos a través de las subcuentas específicas para modalidad de transporte presentan varias alternativas en el plan de desarrollo. La subcuenta de movilidad cero emisiones para los sistemas de transporte público de pasajeros cofinanciados por la Nación. La subcuenta de modernización de transporte de carga liviana y volquetas a nivel nacional. La subcuenta de modernización del transporte de carga pesada y la subcuenta de modernización del parque automotor que tiene que ver con los taxis. La orden del presidente a este ministerio, a esta cartera, es trabajar rápida y prontamente a esa transición energética o de bajas o cero emisiones. Vamos a fortalecer la política nacional para apoyar la cofinanciación de los sistemas de transporte público y una estrategia nacional de movilidad activa. Estamos trabajando en los temas de frontera. Creo que hay algo a destacar en esta materia. Uno, con el tema de Venezuela, la reapertura. Ya estamos casi con apertura total para todos los sistemas de transporte. Fue o ha venido siendo gradual, pero los problemas se han ido resolviendo y eliminando esas estigmatizaciones que había de un país hacia el otro. Lo mismo con Ecuador. La reunión hace 2 semanas en Tulcán de los 2 gobiernos, de los ministros, en particular de Transporte de Ecuador y el suscrito, van en camino a generar un relacionamiento más directo, más solidario entre nuestros países en la frontera. Y en el tema de autopartes, les quería decir que hay un proyecto que se está discutiendo sobre particular y decirles que tengan la tranquilidad que ese proyecto que se está hablando de autopartes no aplica para vehículos de servicio público ni para vehículos objeto de reposición, solo aplica para vehículos particulares.